pasa? Gracias. Un helado. Cada vez es más difícil enfocarse en completar tareas por las miles de distracciones que tenemos en el día a día y más que nada por la huella digital que ha sembrado, por ejemplo, esta nueva tendencia de TikTok que has venido haciendo, ¿no? Pero esto de hecho no es de ahora, sino es algo que viene persiguiendo a la humanidad por el largo de los tiempos. El internet solamente lo ha acentuado. Por eso hoy día vamos a hablar acerca de la productividad y procrastinación. Vamos con el intro. Bienvenido a La Vida en Growth. Bienvenido a La Vida en Growth. Con Brian Herrera y Luis Gustavo Farro. Súbete a la nave que arranca todas las semanas. Para impulsar tu conocimiento en el mundo digital. Le preguntamos a ChatGPT qué nos dice acerca de la productividad y procrastinación. ¿Cuál fue el prompt que escribiste y qué nos dijo? El prompt que le dije fue: actúa como un coach profesional y cuéntame qué es la procrastinación y cómo puedo evitarla para ser más productivo. Y me dijo esto, ¿no? La procrastinación es el acto de posponer tareas o actividades importantes a favor de realizar actividades menos importantes o incluso no hacer nada en absoluto. Es un comportamiento común que puede afectar la productividad y la calidad de vida de una persona. Aquí te proporcionaré información sobre qué es la procrastinación y cómo puedes vencerla y cómo puedes ser más productivo. Y aquí nos viene una serie de tips que nos puede ayudar para ser más productivo y evitar un poco la procrastinación, que los voy a mencionar, pero los vamos a ir desarrollando durante este podcast. Excelente. Primero, autoconocimiento. Segundo, planificación. Tercero, elimina distracciones. Justo lo que hemos mencionado en el inicio del episodio, como las tendencias de TikTok últimamente. Siguiente, utiliza técnicas o algunas metodologías como Pomodoro. Motívate con pequeñas recompensas, ten momentos de autorreflexión y también apóyate en personas externas. Sí, y aquí yo creo que es importante señalar que la procrastinación es parte de un mecanismo de defensa de nuestro cerebro que tiene para decirnos que una actividad podría ser muy compleja, ergo va a desgastar energía. Y esto lo que va a terminar haciendo a las finales es el cerebro lo va a evitar para que no lo hagas. Y vas a tener ese típico pensamiento que siempre decimos: lo hago más tarde, lo hago mañana. O antes de comenzar a organizar mis pendientes, primero voy a ordenar mi cuarto, porque con mi cuarto ordenado voy a terminar haciendo mis pendientes más eficientemente. Y o por ahí se te ocurre que tienes que lavar adicional los platos para que tu cuarto y los platos estén ordenados y a las finales se te acabó el día y nunca terminaste tus pendientes. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Este es el claro ejemplo de empezar a hacer tareas no importantes con el fin de posponer las tareas importantes, ¿no? En este caso, los platos y ordenar tu cuarto puede que no sea tan importante y pueda pasar en un segundo plano, pero tus pendientes importantes que tienes que lograr son los que finalmente te va a llevar a lograr tus objetivos y que tienes que priorizar. Yo hace poco estuve leyendo el libro Hábitos Atómicos, muy bueno, de James Clear, y habla bastante sobre el tema de la procrastinación, porque finalmente la procrastinación se viene a convertir en un hábito malo que tú tienes que vencer o contrarrestar con los hábitos buenos. Y aquí menciona una definición bien interesante de la procrastinación que Definición. habla de que la procrastinación es básicamente una inconsistencia temporal de mi yo futuro que quiere o desea algo, un objetivo, y mi yo presente que quiere básicamente gratificación instantánea. Lo que tú mencionas, el del cerebro. El cerebro lo único que quiere es una recompensa inmediata por algo que estoy haciendo. Pero esta inconsistencia ocurre cuando yo deseo algo y esa recompensa de hacer algo del futuro va a llegar después de un tiempo más largo, ¿no? Entonces, la inconsistencia básicamente ocurre en que yo quiero algo en este momento, mi cerebro quiere la recompensa inmediata, pero lo que me va a llevar a lograr mis metas va a ocurrir en el futuro. Y ¿No? basándonos en esto, Christopher Parker tiene una frase bien chévere que dice que la procrastinación es como si usáramos una tarjeta de crédito ahorita. O sea, la usas todo para mucha diversión, pero el día que llega el día del recibo es el día que te das cuenta de lo mucho que gastaste. Entonces, realmente sí, o sea, la procrastinación está constantemente evadiendo que nosotros terminemos actividades porque nuestro cerebro las entiende como de mucha energía y simplemente las descarta. Pero también creo que es importante saber que los momentos de procrastinación del cerebro
sirven para poder incentivar la creatividad, sirven para poder em, incluso facilitar que la mente se tome un relajo. Entonces, creo que es importante el reconocer que la procrastinación no es el enemigo, como dijimos en un inicio. Puede convertirse en un compañero si lo sabemos utilizar, pero hay que saber adecuadamente cuál es la dosis que debemos ponerle para que así, por ejemplo, si tú terminaste una tarea efectivamente, luego puedas tomarte tus 5 o 10 minutos de procrastinación para ver TikToks, te terminas otra tarea efectivamente y luego te tomas otro minuto de procrastinación para leer un cómic y así sucesivamente. Entonces, haciendo un balance entre lo que es procrastinar y lo que es productividad, podríamos no solamente ser más productivos, sino además hacerle un favor a nuestro cerebro para que se mantenga en paz. Claro, porque el cerebro finalmente está diseñado para eso, ¿no? Está diseñado para ahorrar energía porque es creo que el órgano que consume más energía en conjunto, más o menos aproximadamente el 30% de la energía de nuestro día a día solo la consume el cerebro, un solo órgano. Entonces lo que quiere básicamente es ahorrar energía. Y como tú dices, bien, es un mecanismo de defensa que nos puede ayudar a conseguir nuestros objetivos si lo sabemos gestionar adecuadamente. Y también es cierto porque no tenemos que vencerle todas las batallas a la procrastinación. Si bien es cierto, podemos ganarle o debemos ganarle la mayoría para avanzar hacia nuestros objetivos, de repente en algún momento está bien procrastinar, descansar un rato o hacer otras cosas, ¿no? Un poco más entretenidas o divertidas. O Una, sea, en realidad siempre está bien hacer cosas entretenidas o divertidas que nos saquen del ámbito, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a terminar como siendo solamente una máquina productiva y en algún momento vamos a caer en el peligroso burnout, ¿no? O Sí, sea, es que ya tengo tanta productividad en la mente que ya no puedo más con ella. sí, pues. Y bueno, sí, claro, también es bueno porque generalmente las cosas que tenemos que hacer para, podríamos decir, lograr nuestros objetivos, son difíciles. Requieren bastante esfuerzo mental o requieren a- bastante de nuestra energía para poder conseguirlas. Y por eso es que también necesitamos un descanso, ¿no? Una frase que me gusta mucho, y esta se la he escuchado a Daniel Bonifaz, el CEO de Cambista, es que solo puedes, o tan solo mejorando 1% en el día o día a día, en un año puedes llegar a ser 32 veces mejor. Excelente. Imagínate, simplemente esforzándote un 1% más que el día anterior, en un año puedes ser otra persona totalmente distinta. Correcto. Y basándonos en lo mismo, por acá hay una frase de Lao Tse, Lao Tse que dice, que es un maestro muy antiguo, que dice, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Súper chévere porque, o sea, normalmente estamos pensando en que, o sea, yo cómo me veo en un futuro. Esta es mi versión A, esta es mi versión B, en la que yo quiero llegar a convertirme. Realmente, para hacer la versión B, no es necesario de que yo ahorita sea A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, todo lo que necesito para hacerlo, sino que yendo 1% nada más, como dice Daniel en este caso, y como dice Lao Tse también por acá, vamos a lograr estar mucho más cerca del objetivo que perseguimos. Sí, porque esto también de enfocarnos mucho en el largo plazo, también yo creo que, y esto se lo he escuchado a Naval Ravikant, es un ángel inversionista muy famoso en Silicon Valley, que también tiene mucho de filósofo. Él menciona que el tener muchas aspiraciones o muchos deseos a largo plazo puede ser una fórmula para la infelicidad. Porque cuando tú miras o cuando tú te enfocas en lo que quieres lograr y luego miras el presente, ese gap o esa diferencia es algo que no eres. Entonces eso te puede llegar a provocar infelicidad si no lo sabes gestionar. Y si tienes muchas metas o muchos objetivos a largo plazo y en todos te ves en la versión actual, eso puede llegar a ser una fórmula directamente para la infelicidad, ¿no? Paja, qué bacán. Seguimos con la siguiente sección, que ya vendríamos a hablar un poquito del tema de cómo podemos a llegar a ser más productivos. Empezamos con uno de los tips que nos dio ChatGPT, que es el autoconocimiento. Primero creo que algo que tenemos que conocer es cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros objetivos a largo plazo y saber cuándo nosotros procrastinamos, ¿no? Ujú.
durante el día vamos a tener muchos momentos en los que tenemos que hacer cosas y nos van a aparecer muchas distracciones. Tenemos que saber cuáles son esas distracciones principales para saber cómo gestionarlas o tratar de evitarlas hasta cierto punto. Creo que en ese sentido debemos saber que autoconociéndonos a nosotros también podemos ir activando ciertas cosas que nos hagan felices o que nos hagan sentir bien para cuando terminemos cierta actividad. Ejemplo, yo ya me conozco y ya sé que una tarea repetitiva de 1 hora no la voy a lograr terminar porque se me hace eterno 1 hora. ¿Qué hago? La parto en media hora, me doy una pequeña recompensa, llámese un rato de TikTok, algo que incentive dopamina, un rato de ejercicio, un chocolate, un café, unas gomitas, no sé, lo que sea que fuera. Este ejemplo de antes, la gente cuando ponía gomitas en el libro para terminar de leerlo y cada vez que avanzaba una página se comía una gomita, más o menos eso. O sea, si tú ya te conoces cómo eres de alguna manera, puedes enfrentarte a esta clase de problemas. Sí, tal cual. Justo también siguiendo en línea con el libro Hábitos Atómicos, que me pareció muy productivo, por así decirlo. Menciona que para crear un hábito tú tienes 4 pasos. El primero es tener la señal de que tienes que empezar a hacer ese hábito. El segundo es el anhelo. Tienes que hacer ese hábito lo suficientemente atractivo o esa acción que quieres hacer lo suficientemente atractiva para poder querer o desear hacerla. En tercer lugar es la respuesta, que es efectivamente hacer el hábito. Y en cuarto lugar tenemos la recompensa, que es justo lo que tú mencionas. Exacto. Y aquí agrupa los 3 primeros, o sea, los 3 primeros acciones que te he mencionado, los 3 primeros pasos, te van a ayudar a ejecutar el hábito. Pero el cuarto te va a ayudar a repetir ese hábito. Entonces es muy importante que puedas generarte como estas micro recompensas en tu día a día o en las acciones que tú quieres priorizar e empezar a hacer más para que puedas asegurar que esas acciones se repitan y finalmente se conviertan en un hábito, ¿no? Y hablando de la recompensa, aquí hay una definición interesante. Aquí hay una definición interesante que nos dice Steven Kotler, que es que nuestro cerebro produce dopamina con el riesgo, la complejidad, la incertidumbre y la novedad. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente hablábamos de una recompensa. La recompensa normalmente te genera un placer. Estamos acostumbrados a ver la dopamina en lo que hablamos el capítulo anterior con las relaciones interpersonales, las redes sociales, las relaciones sexuales, la comida rica. Pero estos 4 puntos también incitan dopamina, que son el riesgo, la complejidad, la incertidumbre y la novedad. Entonces, basado en lo que tú dices, las recompensas podrían ser de esa clase. ¿Cómo puedes darte una recompensa basado en la novedad? Por ejemplo, asignándote tareas que no sean siempre las mismas, sino que vayas intercambiando sin necesidad de ser multitasking. Si es que, por ejemplo, tienes que responder 2 horas de correo, responde media hora, 1 hora haz tablas de Excel y media hora haces otra cosa. Y no solamente puedes variarlo así, sino también puedes variar los lugares donde haces las cosas. Entonces, por ejemplo, si en un lugar te sientes todo el tiempo y todo el tiempo estás ahí, incentivemos un poquito de dopamina, tratemos de trabajar, por ejemplo, en otro lado, vayamos a un café a trabajar, luego vayamos a otro lado. Entonces, eso de ahí va a incentivar a que tu cerebro lo entienda como una novedad y te garantice de que va a haber dopamina segregada en ese momento. Justo me has hecho recordar que hace unos cuantos meses vi un video en el que un patita que había sido uno de las top 10 de campeones de póker a nivel mundial y que luego ya se había dedicado a tomar todas estas técnicas de póker, de teoría de juegos, de metodologías, de disciplina aplicadas a empresas y a desarrollo profesional. O sea, básicamente era un coach de alto rendimiento, de estas personas que son empresarios que ganan mucho dinero, a estos básicamente los coachaba. Y decía que una de las cosas que te mueven es tener como que higher the stakes, o sea, el riesgo, lo que tienes en la mesa, eso hace que te muevas más, ¿no? Por decir, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si nosotros queremos, o si yo quiero, no sé, empezar a aprender algo nuevo, ¿no? Y yo me pongo la meta aquí de estudiar todos los días 1 hora. Y yo te digo, te apuesto 100 soles
ese es el stake. Los 100 soles es la bolsa, es lo que yo pongo en la mesa para decir que voy a cumplirlo. Y si no lo cumplo, me va a doler. Entonces, mientras más tenga que perder, más me va a motivar a hacer las cosas. En la misma línea del riesgo, hace un rato mencioné a Christopher Parker, que él dice que la procrastinación es como esta tarjeta de crédito que tú la puedes usar para generarte diversión, pero que al momento te pasará factura al futuro. Y alineado con el riesgo, lo que podría también hacernos es visualizar el futuro caótico que vamos a terminar si no tenemos una tarea cumplida. Entonces, por ejemplo, si tú tienes que hacer una presentación para el día de mañana a las 11 de la mañana y te pones a hacerla a las 9 de la mañana, lo que va a pasar es que el riesgo en el que vas a estar en ese momento va a ser muy grande. No vas a tener tiempo para correcciones, no vas a tener tiempo para mandar otra versión, no vas a tener tiempo para absolutamente nada. Imagínate y ponte y habla con tu Gustavo del futuro y dile, oye Gustavo, mira la situación caótica en la que vas a estar si no terminas este problema. Y así también puedes agregar dopamina asociada al riesgo y mañana más tarde te vas a poner a hacer esa actividad porque la vas a ver mucho más tangible, basada en el riesgo de que te pase lo malo que te va a pasar si no la terminas en el momento. Resumiendo un poquito, ya tenemos algunos tips que puedes seguir para ser más productivo y para lograr hacer esas tareas que te cuestan un poco. Tenemos ponerte recompensas pequeñas para que luego de hacer esa tarea te sientas bien de haberla hecho. En segundo lugar, pon algo sobre la mesa que puedas perder. Mientras más puedas perder o tengas miedo de perder, más te va a mover hacia la acción. Y en otro, también ponte deadlines ficticios para que sientas como que ese futuro caótico que va a ocurrir si es que no logras las cosas en la fecha que tienes. De repente no necesariamente sean deadlines contra, no sé, de tu jefe o de alguien más, pero júntate con alguien y dile, oye, me voy a poner este deadline, si no, algo va a pasar. Eso es importante, Lucina. Yo también he llegado a ese punto de compartir algunas metas que tengo con alguien más, que con el que compartimos, por ejemplo, no sé, una amistad o que compartimos algunos intereses, y le he dicho, oye, mira, tengo la meta de poder, no sé, sacar la licencia de conducir. Y esta persona como que te manda reminders y te dice, oye, ¿cómo vas con esto? Hace 15 días me dijiste que lo ibas a hacer. Entonces también podrías hacer como ese medio círculo de apoyo que de alguna forma te saque siempre de la onda de confort y que no solamente te sirva a ti, porque obviamente esa persona también puede compartir contigo alguna meta, por ejemplo, ahorro, y luego, oye, ¿cómo vas con el tema del ahorro? ¿Lo lograste? Y se puede hacer un tema de conversación habitual que además te ponga una meta compartida y así los dos avancen. Sí, rodea de personas que te ayuden también a cumplir tus objetivos, ¿no? Exacto. Pasemos ahora a qué metodologías podemos aplicar. Por ejemplo, tú, Gustavo, ¿qué metodologías utilizas en tu día a día, ¿no? Para lograr tus pendientes? En cuanto a metodologías, mira, la verdad, yo vivo mucho al riesgo, al límite. O sea, siendo completamente sincero, yo muchas veces tengo un informe que entregar y lo cierro 15 minutos antes de entregarlo. Vivo en la parte en la que la dopamina activa el riesgo y la complejidad. Pero esto no es bueno definitivamente. Entonces, tratando de matarlo. ¿Y por qué no es bueno? No es bueno porque no tienes tiempo para mandar una versión adicional. Porque podrías haber hecho un mejor producto y simplemente no lo hiciste. Entonces, o sea, es bueno hasta cierto punto, pero no es bueno por esas dos cosas que menciono. ¿Cómo lo estoy intentando matar? Con básicamente Pomodoro y planificación de mi semana. ¿Qué hago? Domingo en la noche me pongo a planificar todo en mi Google Calendar y en este Google Calendar tengo mañana tal, de lunes tal cosa, martes de lunes tal cosa, y voy como que planificando todo y marcando y poniendo, porque a veces se me chancan reuniones compartidas o actividades que tengo que hacer, entonces hasta programo los entregables que tengo y eso de alguna manera me da espacios. Por ejemplo, si yo tengo que entregar un informe el día miércoles, me reservo 2 horas el lunes y 2 horas el martes para hacer el informe porque yo más o menos ya entiendo mis tiempos y el día miércoles lo entrego. Entonces, no solamente agendo las reuniones que tengo, sino agendo los espacios productivos que tengo. Uno por un lado, la planificación. Y luego, Pomodoro me sirve cuando estoy en niveles en los que
son de mucho movimiento. En retail tenemos estos periodos muy, muy exhaustivos como un cyber, por ejemplo, donde la concentración te puede fallar por las miles de cosas que tienes que hacer. Activo pomodoros, pero sin distracciones. Otra herramienta o metodología en este caso, que casi no es una metodología, que simplemente es una actividad, es apago mis notificaciones por 45 minutos y me voy a simplemente hacer la actividad que tengo que hacer. Una actividad. Me enfoco en eso y basado en los 45 minutos pongo una alarma y le meto 10 minutos de conversación, de WhatsApp, de chequear otras cositas que me distraigan. Luego vuelvo 45 minutos más. Esas son las metodologías que yo aplico. Tú, cuéntame Buenazo. un poco. Ahí para complementar lo de Pomodoro, justo te comento la experiencia de un amigo con el que la vez pasada estaba conversando. Me decía que él se está enfocando en aprender 3 temas, ¿no? En su semana. Y yo le pregunto, ¿cómo haces para distribuir tu tiempo para aprender 3 cosas diferentes, ¿no? Y él me dice, primero priorizo cuál quiero aprender más. Digamos que el tema 1 quiero aprender, quiero priorizarlo y le pongo 50%. Okay. El tema 2, 25 y 25. El tema 2 y 3, 25 y 25. ¿Cómo me dice que lo organiza? Él también trabaja con pomodoros y me dice, ya, entonces en mi semana tengo 2 pomodoros, o en mi día tengo 2 pomodoros. En mi semana tengo pues 5 por 2 días de los 5 días hábiles. Lo que hago es dividir esos pomodoros 50% para uno, 25 para otro y 25 para otro. Entonces está aplicando, digamos, 2 de las técnicas que tú has utilizado. Primero planifica su semana con lo que quiere lograr y luego estructura los pomodoros en base a los objetivos que quiere. Buenazo. Sí. Y ahí, en cuanto al aprendizaje, solo para acotar, creo que el tema del aprendizaje también, si tú te enfocas solamente en aprender un tema, podrías aburrirte y no darle al tema de la variedad para que Exacto. entonces esto de aprender 3 temas en uno solo se hace interesante porque sales de tu zona de confort y tu cerebro no solamente está aprendiendo una cosa. Entonces no sé si será una forma que todos podemos aplicar, pero en el caso esté interesante para ustedes esto de no solo estudiar una cosa, sino estudiar 2 al mismo tiempo, podría variar un poquito el tema. Claro, sí, una técnica más que yo aplico es el time blocking. Que en mi semana también, primero, me siento a organizar qué días voy a tener libres en los que voy a poder enfocarme profundamente en una actividad. Entonces, digamos que los martes y miércoles puedo destinarle de 10 a 11 o de 10 a 12, 2 horas cada día para enfocarme y avanzar un proyecto que sé que me va a demandar bastante complejidad. ¿Y por qué estas horas? Porque yo ya me he dado cuenta, volviendo al autoconocimiento, que durante la mañana, entre las 10 y las 12, son las horas en las que mi cerebro funciona a tope. Y aprovecho aquí también unos minutos antes, ponte 9:30, me tomo una taza de café que va a incentivar mucho más esta concentración y empiezo. Bloqueo esas 2 horas sin notificaciones, me encierro, trato, no sé, de ponerme audífonos para no distraerme con ningún estímulo externo y me enfoco en eso básicamente. Entonces, el time blocking es una herramienta, una metodología en la que tú tienes que bloquear las horas para enfocarte y concentrarte profundamente en los temas que quieres realizar. Y en realidad en esas 2 horas avanzas un montón si es que no tienes distracciones. Porque me pasa varias veces en las que no estoy en estas horas de bloqueo, que cada 5 o 10 minutos cojo mi celular. O cada 5 o 10 minutos me llega una notificación de Teams del trabajo. Entonces lo que hago pues básicamente es agendar esto para que no me lleguen notificaciones, pues alguna emergencia pues extrema, ¿no? Pero qué cosa que es muy improbable también. Sí, y alineado a eso, es que si no lo agendas no pasa. Sí. O sea, si tú no agendas lo que tienes que hacer, no lo marcas en tu calendario, jamás pasa. Y pasa esto con los amigos que se encuentran de vez en cuando en la calle y dicen, oye, hay que vernos, ya, sí, hay que vernos. Nunca se vieron. Porque simplemente no fijaron una fecha y un día y una hora para verse. Bueno, y aparte que tú solamente tienes tiempo para lo que realmente te interesa. Se tenía que decir y se dijo. Porque si a las finales, o sea, no te interesa agendar con esa persona, es que no la vas a ver nunca. O sea, es simplemente nada ya por cumplir, pero a las finales terminan no viéndola. Entonces, es una buena práctica que yo he agarrado para todo, prácticamente, es agendar las horas de las cosas que son no negociables, que es muy alineado al tema de time blocking que comentabas,
pero al mismo tiempo agregarle ahí una herramientita adicional que para mí es Google Calendar unido con Teams, unido con el calendario de Apple, que me ayudan a poder tener como que todo focalizado y poder agendar no solamente mi trabajo, sino también mi vida personal. Y esto. Sí, tal cual. Se le robé a Jaime Altozano, que es un youtuber, que es músico, pero también tiene bastante contenido de inteligencia artificial y productividad. Y lo que dice es que él agenda todo porque si no sabe que no se va a acordar. Y cuando te digo todo, es realmente toda su vida prácticamente la tiene en calendario, como por ejemplo los cumpleaños de las personas que son importantes para él, incluso cuando tiene que hacer las compras. Digamos que él ya tiene seteado cada semana cuando tiene que hacer las compras, ¿no? Y Tú tienes algo parecido, ¿no? Yo tengo algo muy parecido e incluso tengo agendado cuando mi tarjeta de crédito va a vencer. Porque ya me pasaba hace como un par de meses que se me bloqueó la tarjeta de crédito y yo no podía hacer transferencias por Yape y no sabía por qué. Entonces cuando saco mi tarjeta ya se había vencido, pues. Wow. Entonces ya aprendí y ya seteé de aquí, creo que es cada 5 o 10 años que Sí. tengo que renovar la tarjeta, pero ya está en mi calendario. Un mes antes ya me va a llegar la notificación de que tengo que acercarme al banco para renovar la tarjeta. Incluso también tengo seteado cuando tengo que cortarme el cabello. O sea, ya me di cuenta que cada 3, 4 semanas, más o menos, cada 4 semanas mi cabello ya está como que lo suficientemente largo como para ya irme a cortar, ¿no? Entonces, 4 semanas. 4 semanas, el sábado de cada 4 semanas ya me sale la alerta de que tengo que ir a cortarle el pelo y ya está agendado. Ahí ya saben, no llamen a Brian el sábado cada 4 semanas porque va a estar cortándose el pelo. Exacto, sí, tal cual. Y ahí pues justo esta herramienta que es básicamente, o esta metodología que es básicamente agendar todo lo que necesitas acordarte o que es relevante para ti, nos va a ayudar y nos hace el vínculo perfecto de las herramientas digitales que aplicamos. En este caso, Google Calendar. Yo simplemente uso Google Calendar para temas personales, ¿no? En temas de trabajo sí lo tengo todo en Outlook, el calendario de Outlook. Y digamos que ya tengo seteado, digamos, mis horas laborales en mi calendario de Google Calendar, ¿no? Uh-huh. Entonces, salvo, no sé, una cita médica que tengo que asistir en medio de la hora laboral, digamos, en ese espacio de trabajo no tengo nada. Yo lo que hago es setear mis 2 calendarios en uno solo, tanto el laboral como el personal, y para esto podríamos usar alguna herramienta como el mismo calendar de Apple, que me parece buenazo, o hay algunas herramientas de pago que también son muy bonitas, intuitivas, como por ejemplo Fantastical, que es un calendario que tú le escribes prácticamente lo que quieres que te agende y te lo agenda, como si fuera una inteligencia artificial. Ah, buenazo. Sí. Sí, algo que también he visto bastante es utilizar estas herramientas de automatización, que tú creas, digamos, un evento en un calendario y te lo llevas hacia otro. O no sé, tienes diferentes proveedores de herramientas en tu trabajo. Por ejemplo, en mi caso tenemos Jira para seguimiento de proyectos, pero utilizamos toda la suite de Microsoft. Entonces lo que he hecho yo es crear una pequeña automatización en la que al crear un evento en un canal de Teams, agendando una tarea, despliego el flujo automático con Power Automate y me envía el proyecto o el issue en Jira. Entonces, digamos que los desarrolladores o el equipo manejamos todo en Jira, pero la comunicación es a través de Teams. Entonces esto nos facilita bastante para ya no crear un evento o una tarea desde Teams y luego duplicarla en Jira, sino que todo es todo automático. Claro, como para contextualizar un poquito, Teams es una herramienta de comunicación que normalmente usan las personas que usan Microsoft 365, y ella tiene una herramienta adicional o una aplicación que se llama Power Automate. Sí. Y lo que hace este Power Automate es automatizar diferentes procesos para hacerlos cada vez más eficientes. Entonces, tú puedes trasladar información desde un chat hasta una herramienta de gestión de proyectos, como en este caso es Jira. Sí. Me parece bacán. Hay otra herramienta que se llama Zapier, que lo que hace es algunos procesos que se vuelven como tediosos. Es decir, si una persona llena un formulario y este formulario te llega al correo, y del correo tú tienes que pasarlo a un Excel, y del Excel tú tienes que mandarlo a HubSpot, por ejemplo. Esta herramienta lo que te permite es evitarte todos esos procesos y hacer que tu data viaje simplemente del formulario hacia el HubSpot. Me sirvió en un proceso de selección que estoy viviendo ahora mismo, que el postulante, el candidato, tenía que enviar una prueba técnica en un Excel.
Y por el otro lado, el área de recursos humanos me mandaba su CV, su prueba psicológica y ta, ta, ta. Entonces, yo tenía que centralizar todo y ordenarlo y calificar a la persona, pero lo que hice fue desarrollar un formulario en Tally, que es un formulario muy intuitivo, muy parecido a Sí, Notion. muy bueno. Y lo que hace este formulario es recopila la información y yo con un Zapier me la llevo hacia Notion, hacia la base de datos que quiero exactamente, para que así una calificación simple que he hecho en Notion según los puntajes que tiene la persona, ya me da si es que pasa o no pasa el desafío técnico. Y luego cuando tengo que entrevistarlo, busco su nombre simplemente y ya tengo toda su información. Su CV, sus pruebas y todo, todo en una sola carpeta que realmente ahorra mucho tiempo. Y por ejemplo, imagínate que tengas una entrevista de 30 minutos solamente y te pases 5 minutos buscando la carpeta del participante. Sí, No la encuentras. Es lo caso. sí, sí. Tally yo también lo he usado bastante, es muy buena en realidad y he visto que ahora han sacado bastantes integraciones. Tienen ya integración natural, primitiva de Notion con Tally, ahora también con Spreadsheet. Incluso también se une con Zapier y con Make para justo hacer esto que tú has hecho, ¿no? Automatizar un poco más el flujo de envío de la data. Una herramienta más que utilizo yo bastante, justo la que has mencionado, que es Notion. ¿Cómo la utilizo yo dentro de mi flujo de pendientes? Lo que yo hago es, en Notion tengo prácticamente casi toda mi vida personal. Tengo mis finanzas, tengo mis rutinas de ejercicio, incluso también tengo todos mis pendientes agrupados en proyectos. Es muy bueno porque te permite crear y adaptarlo a tus necesidades. Por eso me gusta bastante Notion. También lo hemos implementado en la empresa para hacer seguimiento justo de proyectos que no sean, digamos, de desarrollo, ¿no? Digamos, las áreas que gestionan sus proyectos mediante los OKR, que también se ha implementado en la empresa, lo hacen a través de Notion. Hay otras herramientas de gestión que también son interesantes como Notion, que yo uso particularmente, que son estas herramientas como tipo planners. El planner de Teams, en este caso, va bien, me parece que funciona y cumple lo necesario para mí. Yo normalmente cuando organizo uno de estos tableros es pongo la parte de to-dos a un costado al lado izquierdo, luego pongo los que ya estoy haciendo, luego los que están listos, después los que he designado a alguien, los que están en aprobación y por último un backlog de ideas que algún día haremos. Y esa misma estructura no solamente la hago para mí, para mi vida personal, sino también la tengo para mis equipos que tengo a cargo y de esta forma todos estamos comunicando de una sola, o sea, con una sola voz y eso hace más fácil la comunicación. Claro, eso es bastante importante, no solo utilizar las herramientas, sino tener una metodología como equipo para poder colaborar mejor, ¿no? Exacto, porque no saben cuántas veces se mueren los proyectos de Notion o de Teams simplemente porque uno de los usuarios que era clave decide no usarlo porque le da pereza actualizar sus actividades y eso a las finales retrasa la implementación que ya se hizo con todo el equipo. Bueno, ya hemos mencionado algunas herramientas de calendarios para agendar pendientes, herramientas de gestión de proyectos como Notion, Jira, Planner y herramientas de automatización como Zapier, Make o el mismo Power Automate de Microsoft. Un ejemplito que también he visto hace poco es que unos compañeros de una agencia de desarrollo web que se llama Crack Studio han hecho una automatización bien chévere. Ellos manejan Notion para sus proyectos y Google Meet para sus reuniones. Entonces lo que han hecho es, al crear una reunión en Notion, automáticamente se despliega el flujo con Make y se crea la reunión de Google Meet y extrae el link. No, entonces este link lo envías de nuevo a la base de datos de Notion y ahí ya tienes todo tu registro de reuniones. No tienes que estar cambiando de herramienta en herramienta para ejecutar las reuniones, ¿no? Sí, bueno, eso. O sea, todas estas herramientas que nos permiten ahorrar algo de tiempo, a los finales si las multiplicamos por el nivel de tiempo que usamos en una u otra cosa, sale algo bastante, bastante chévere. O sea, encanto al tiempo que ahorras en el día a día. Para hacer el resumen, ya hemos hablado de la procrastinación a través de ChatGPT, nos ha indicado más o menos la definición de lo que es, nos ha dado algunos tips para justo hacer más productivos y ganarle un poco la batalla a la procrastinación. Luego también hemos hablado de metodologías, de time blocking, de Pomodoro, hemos mencionado también algunas herramientas digitales, pero también hay que tener en cuenta que no todo es productividad. Últimamente vemos que se entiende hay una tendencia muy grande de que si no haces algo productivo en tu día no eres exitoso.
hay que también más o menos balancear esto un poquito para poder descansar y darnos un tiempo para reflexionar de lo que estamos logrando. También es importante ver cuánto hemos avanzado para así tener un poco más claro cuál va a ser el horizonte hacia futuro. Claro, porque de hecho estos tiempos de procrastinación que hemos venido hablando durante todo este podcast sirven para que de alguna manera la mente vaya adquiriendo huecos o espacios donde ser más creativa, donde descansar, donde tener un alivio de conocimiento. Y muchas veces estamos intentando ser cada vez más productivos, pero en realidad la idea que tenemos en este podcast de alguna forma es decirles a ustedes que la procrastinación no es el enemigo, pero tenemos que saber usarla para que de alguna manera nos beneficie y así seamos mucho más eficientes. Y como decía Lao Tse, que es un viejo sabio, decía, haz tu trabajo y luego da un paso hacia atrás. Es el único camino hacia la serenidad. O sea, estamos avanzando constantemente, a veces vale la pena dar un paso hacia atrás, mirar y contemplar lo que hemos hecho, en qué punto estamos y seguir avanzando. Eso es todo por hoy. Bienvenido a La Vida en Growth. Con Brian Herrera y Luis Gustavo Farro. Su veterana B que arranca todas las semanas. Para impulsar tu conocimiento en el mundo digital.